Bienvenidos a Inicia el Podcast, conversaciones que trascienden. En este episodio, iniciando con Felipe Vicini, nos sumergiremos en la historia de más de 150 años de legado que ha evolucionado en lo que hoy es Inicia. Al final, señores, nosotros lo que somos un gestor de talento, porque el talento es que gestiona las empresas. Hoy les acompaña una servidora, Karina Mancebo, directora de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Inicia, como conductora del podcast. Este episodio fue grabado en el año 2024 en Santo Domingo, República Dominicana. Don Felipe, es un placer tenerle con nosotros en el día de hoy. Buenos días. Para comenzar con esto, quisiéramos abordar un tema muy importante. Muchos se sorprenden sobre la evolución que ha tenido la firma, incorporando una estrategia, diríamos, de comunicación más dinámica, más proactiva. Y en esta ocasión nos encontramos, a propósito de esto, lanzando un podcast. Y para sostener y comenzar esta conversación, que le hemos llamado Conversaciones que Trascienden, queremos comenzar preguntando, ¿cuál es el propósito de Inicia con este podcast y cómo usted entiende que contribuye al valor agregado de la firma? Bueno, mira, por muchos años nosotros siempre mantuvimos un perfil bastante bajo y eso fue estratégico en ese momento por razones de que las generaciones anteriores habían vivido un proceso de dictaduras donde no se podía ser tan notorio, y eso fue una de las razones. Entonces, hace como 20 años cuando decidimos lanzar lo que hoy se llama Inicia, que les voy a explicar más luego, transmutó varias versiones. Decidimos que teníamos que realmente explicar lo que nosotros hacemos, porque no mucha gente sabe lo que nosotros hacemos, y más ahora que tenemos lo que es Inicia, que como ustedes saben o no saben, es una firma de gestión de activos, y mucha gente se pregunta qué es lo que es una firma de gestión de activos. Yo creo que cuando nosotros arrancamos hace 15, 20 años, no se sabía lo que eran fondos de inversión. Ya hay cierta conocimiento en el país. Entonces, lo que queremos obviamente es que este podcast sea una extensión de nuestra misión, que es realmente ustedes, los que oyen los podcasts, iniciar un diálogo sobre los temas que son de interés para nosotros en la firma y también para la gente en general. Yo pienso que la misión y lo que queremos lograr con esto, ustedes nos dirán si vamos a hacer o hemos sido exitosos en nuestra misión, es que este podcast le dé a conocer un poco de nuestra historia, que está muy atada a la historia de la República Dominicana. Y la firma posee una rica historia de más de 140 años. Si se suma desde el momento, se empieza a contar desde el momento en que mi bisabuelo llegó a la República Dominicana a los 13 años, en 1860. Y entonces ustedes van a ver que vamos a hablar de muchas cosas. Se va a hablar de deporte, que como ustedes saben, una pasión de nosotros. Vamos a hablar de los diferentes sectores que estamos invertidos. Mi esperanza es que sea una herramienta educativa y de inspiración para los empresarios y emprendedores, y ¿por qué no?, para todos los dominicanos en general, sobre cómo las acciones individuales y empresariales pueden generar un cambio positivo para nuestro país. A propósito de esas generaciones anteriores, de esa rica historia, de esa larga data de más de 140 años, quisiéramos profundizar entonces cómo inició todo. Bueno, ¿Cómo llegamos a lo que es hoy Inicia? No lo voy a aburrir porque además esto no es un podcast histórico yéndonos hacia atrás. Pero es importante enfocar y decir que, vamos a decir, como ya yo dije, mi bisabuelo llegó aquí a República Dominicana, nativo de Génova, Italia, de un pueblo pequeño, Zuali, que está cerca de Portofino. De hecho, es colindante con Portofino, los que les gusta, los que saben que es Portofino, en la Riviera de Génova, en Italia. Y vino aquí porque había un amigo, creo que era medio pariente, pero no, era un amigo de la familia, Vicini, que ya estaba radicado en República Dominicana, un señor Canevaro. Y este señor lo que hacía era que, lo que se hacía en esa época, se importaban bienes ya industrializados
bienes ya manufacturados y de aquí se exportaba, perdón, la materia prima. Eso era mucho del tipo de intercambio, de comercio que había entre lo que en ese momento eran el Nuevo Mundo o las colonias o como ustedes quieran llamar, pero ya República Dominicana era independiente. ¿En qué año fue 1860, 60, en los años de los 60. Entonces, este señor necesitaba un aprendiz porque él no tenía descendencia. Entonces, a los 13 años, Juan Bautista Vicini Canepa, mi bisabuelo, a los 13 años se montó en un barco solo y cruzó. Entonces, eventualmente, mi bisabuelo logró manejar el negocio y llegó un momento en 1874, a los 20 y pico de años creo que fue, logró comprarle el negocio a Canevaro porque este señor, como dijo, no tenía descendencia y decidió retornar a Italia, al Nuevo Mundo, al Viejo Mundo. Entonces, eventualmente, a los 10 años de estar manejando la firma o el negocio, decidió entonces entrar en lo que es la producción, no solamente la explotación de materias primas, sino de los commodities, y entonces decidió establecer ingenios para producir azúcar. Ese fue uno de los primeros negocios. El ingenio hoy conocido como cerrado desafortunadamente, el ingenio Caey, que en ese momento era el ingenio Italia, él lo funda en 1883. Entonces, eso continuó cuando la segunda generación llegó. Juan Bautista Vicini Canepa se casó con Mercedes Laura Perdomo, una dominicana de una familia bastante prominente, y tuvieron 13 hijos. De esos 13 hijos, solamente uno tuvo descendencia. Algunos murieron desafortunadamente a destiempos, otros no. Básicamente, cuando Juan Bautista Vicini Canepa muere en 1900 a la edad de 53 años, mi abuelo y mi tío abuelo son los que realmente asumen el mando y la dirección de lo que es la empresa, los ingenios básicamente. Entonces eso continuó hasta que llegó un señor que todos conocen llamado Trujillo en 1930. Mi bisabuela con sus hijas se mudaron a Italia. Después que falleció mi bisabuelo, ellas se radicaron en Italia. Yo las conocí, tuve el grato honor de conocerlas. Se murieron a los 97 años, cuando yo tenía 14 años. Pero ellos nunca tuvieron descendencia, se mudaron a Italia y mi bisabuela murió en 1914 en Italia. Entonces, continuando con mi abuelo, él obviamente se dio cuenta que la dictadura trujillista no era muy amigable y entonces en 1935 decidió exiliarse a los Estados Unidos y dejó a cargo a mi tío abuelo, a Juan Bautista Vicini Perdomo, que dicen que es el fundador de Boca Chica, de lo que hoy es Boca Chica. Y entonces, desafortunadamente, mi abuelo murió al año siguiente, en 1936, y básicamente mi tío abuelo fue el que quedó con el negocio. Entonces, obviamente, sobrevivir la dictadura trujillista fue complicado. Eventualmente, desafortunadamente, Juan Bautista Vicini Perdomo muere en 1949, inesperadamente, después de un proceso, creo que de una operación. Entonces, mi papá, Gianni Vicini, que muchos lo conocen, tuvo que asumir a los 23 años lo que es la dirección de la firma o de la compañía. A propósito de esta evolución, de cómo fue evolucionando, valga la redundancia, la familia en cada una de las épocas, desde su primera a lo que es hoy su cuarta generación, ¿cuál usted entiende que fueron los principales desafíos que se enfrentaron en esa generación? Y usted mencionaba, por ejemplo, la época de Trujillo y quizás otras más con situaciones económicas. Sí, obviamente hubo guerra, la época de los años 40, finales de los años 40, la posguerra, cuando ya la tercera generación, la generación de mi papá y de mis tíos, asumió control. La situación se complicó mucho en el país. Estamos ya entrando en la década de los 50, donde Trujillo decidió ingresar en el negocio de azúcar. Como ustedes conocen, la mayoría de las centrales azucareras eran propiedades de extranjeros, compañías dominicanas, compañías cubanas, y entonces él decidió ingresar y empezar a comprar básicamente lo que es el 70% de la producción. Obviamente, la idea de él era adueñarse totalmente de lo que era la producción local, nacional,
Nosotros éramos uno de los grandes exportadores de azúcar, éramos creo que el 7º exportador de azúcar en el mundo. Y entonces obviamente él veía que eso iba a ser un buen negocio. Entonces trató de forzar a través de medidas que no voy a entrar ahora porque es una historia muy larga, de impuestos solamente a los ingenios de la familia. Y obviamente los ingenios de él no pagaban impuestos. Entonces empezó una serie de medidas complicadas. Entonces, a raíz del ajusticiamiento de Trujillo en el año 61, la familia decidió que para el bien de la República Dominicana no era correcto que todo estuviera en manos de una persona, porque esto era básicamente una economía capitalista con una dictadura y obviamente el gran capitalista era Trujillo. Entonces decidieron que eso no debería de volver a pasar y que se debería de democratizar lo que es el capital accionario de la economía. Entonces ellos empezaron a semillar diferentes empresas a diferentes emprendedores. El más notorio de esa época, casi inmediatamente después del fin de la dictadura, fue lo que hoy es Grupo Popular. Don Alejandro Grullón precisamente decidió con una serie de empresarios en Santiago de formar un banco de capital privado. Aquí existía ya el Banco de Reservas, pero era de capital, obviamente, del gobierno, y que fuera completamente democratizado. La base accionaria fuera no solamente 2 o 3 accionistas o 10 accionistas, sino una gran parte de accionistas. Y entonces nosotros fuimos de los fundadores y de los primeros inversionistas en esa gran empresa, que hoy, por cierto, tiene casi 10,000 y pico de accionistas. Es la compañía más pública de diversificación accionaria más grande que tiene la República Dominicana. Entonces eso continuó a través de los años. Entonces, cuando ya la 4ª generación llegó, que era la de nosotros empezamos a ver el radar de todas las inversiones que se habían hecho. Y algunas fueron muy exitosas, otras no, pero eso es lo que se hace. Era como una especie de venture, de capital ángel, vamos a llamarles. Nosotros llegamos a un momento donde nos vimos con la necesidad de realmente entender qué estaba pasando en estas diferentes empresas. Y de alguna manera esa fue la forma en donde comenzamos a estructurar toda esta forma de hacer negocio y comienza a hacer sentido. Exacto. La firma, comenzar a agrupar por sectores. Exacto. De alguna manera. Exacto. Y convertirnos en... Fíjate lo que pasa. Claro. Había mucha gente muchos de los emprendedores que reportaban una vez al año, nos decían, sí, la compañía va bien. Y entonces otros venían en el momento, después de 3 o 4 años sin saber, ay, mira, aquí hay un problema. Entonces no. Nosotros necesitamos darle más seguimiento, necesitamos tratar de cambiar la cultura de muchas de estas empresas en que hubiese buena gobernanza y buen gobierno corporativo. De hecho, eso se acentuó, con una cuestión que ustedes saben, un evento que ustedes saben que fue el Banco del Progreso, donde desafortunadamente fue sujeto a un fraude muy grande. Y entonces nosotros, en ese mismo momento era que estábamos organizando lo que hoy es Inicia, decidimos inclusive acelerar el proceso precisamente para que no volvieran a pasar estas cosas, donde todos los accionistas tuvimos que, obviamente, sacrificar mucho. Nosotros tomamos control del banco y fuimos de lo que era tener un 7% del capital accionario a realmente controlar el banco con un 95% del capital. Porque nosotros no podíamos permitir en ese momento que el banco entrara en una situación de quiebre y de fallo, igual como lo había pasado con los otros bancos. Esto hubiera sido el 4º evento traumático para el sistema financiero de República Dominicana en menos de 3 años. Entonces nosotros decidimos que no podíamos dejar que eso pasara. Entonces se hizo y gracias a Dios se enderezó el banco eventualmente se vendió. Entonces en ese momento decidimos organizar lo que es Inicia hoy. De hecho, si algo caracteriza a la firma es su estructura de gobernanza y que esa estructura de gobernanza también esté presente en cada uno de los activos donde decidimos invertir. Claro. Es una de las filosofías de inversión con la que contamos. Y a propósito de esto, vemos que hace ya casi una década, se cumple una década de hecho, que fue en el 2014 aproximadamente cuando se hizo el cambio de Vicini a Inicia en términos de nombre. Vamos, déjame interrumpirte y déjame explicarte.
En el 2007, cuando empezamos el proceso de la estructura actual, dijimos, bueno, ya la gente sabe. Es decir, señores, es importante que ustedes entiendan, lo que es Vicini, Grupo Vicini, nunca existió como entidad legal corporativa. Claro. Existían los ingenios y existían todas las otras compañías, pero no lo que es Casa Vicini, como le dicen coloquialmente, no existía. Era un avatar, vamos a llamarle, que la gente se hacía. Había una oficina, obviamente, que todavía está ahí, histórica, que es la oficina en la Isabel la Católica, pero no existía como entidad legal y entidad corporativa. Entonces, al final, lo más obvio era crear lo que es la entidad corporativa Grupo Vicini. Se creó en 2007, eso eventualmente evolucionó a lo que es Vicini, le quitamos el grupo, y después eventualmente, por razones de que queríamos nosotros conservar el nombre para uso personal, y si salía otro Vicini que quería hacer otra cosa, no le podíamos decir que no. Entonces decidimos retirar lo que es el nombre personal de la familia, desligarlo de lo que es la firma, y por eso se creó Inicia. Entonces, volviendo hacia atrás, cuando estábamos estructurando lo que sería la firma, ¿no es verdad? Nosotros nos pasamos casi 6 meses analizando cuáles iban a ser los modelos. Entonces les voy a decir lo que no somos, porque al final eso fue lo que decidimos. Correcto, comencemos con eso. Sí. En vez de preguntar, ¿qué es Inicia? ¿Qué no es Inicia? Exacto. Miren, nosotros no somos, porque analizamos la propuesta y analizamos la posibilidad de serlo, pero vimos la posibilidad de ser un holding corporativo, decidimos no hacerlo. Vimos a ver si éramos un family office, tampoco. O una tenedora de empresas, o un grupo corporativo. Decidimos que no queríamos esos modelos. Al final, después de mucha discusión interna, decidimos realmente lanzar a Inicia, a lo que en ese momento era Grupo Vicini, eventualmente Inicia, como una firma privada de gestión de activos. Es decir, la gestora Inicia no es dueña de los activos, sino tiene un contrato de administración para administrar los activos. Gestionamos las empresas y los activos. Nos inmiscuimos en algunos casos bastante directamente en las operaciones de algunos de los activos, pero tratamos de no hacerlo. Y lo hacemos a través de los gestores especializados y también mediante de un sistema fuerte de gobernanza en nuestros diferentes comités y consejos donde tomamos decisiones de inversión y desinversión. Por ejemplo, en algunos casos, Inicia controla el 100% de la empresa, es decir, tiene control administrativo. Como el Legacy con el consorcio azucarero CAE. En el caso de CAE y otras empresas. En algunos casos, como lo que es yo diría el más extremo de todo, donde la participación accionaria es menor, Grupo Popular. Por ejemplo, ahí se ejerce el control, vamos a llamarle entre comillas, a través de el consejo de directores, del que yo soy miembro. Entonces hay diferentes niveles. En algunos casos, por ejemplo, el caso de Gejaina, que es un caso muy interesante, porque el caso de Gejaina es una alianza público-privada donde el gobierno tiene la mayoría, pero nosotros somos los que administramos. Una de nuestras cogestoras es la que administra. En ese caso, nosotros no tenemos el control accionariado, pero sí el control administrativo. Entonces hay muchos modelos hay muchos modelos de gestión, y básicamente lo que nosotros queremos es realmente que haya un fuerte gobierno corporativo. Nosotros en Inicia no somos una firma tradicional de gestión, porque muchos de estos fondos compran activos y tienen un mandato de venderlos en un periodo de tiempo límite, casi siempre 7 a 10 años. Cuando me preguntan, yo les digo a la gente que nuestro corto plazo es 20 a 25 años. Y entonces imagínense el largo plazo, porque no hemos dado cuenta que la mejor manera de uno realmente accionar y gestionar esto es tener una visión de largo plazo. Porque si se tiene una visión de corto plazo, a veces puede hacer que no sea sostenible. Obviamente, si alguien viene y dice, yo quiero comprar un activo, pues no se le va a decir que no, y se estudiará si la situación vale la pena.
Así que eso es básicamente lo que somos, lo que creo que somos. Y usted mencionaba esta estructura de gestión que está compuesta a través de ciertos contratos con gestores especializados. Exacto. Y ahí quiero conectar con esta idea. Esto nos dice, detrás de estos gestores están talentos. Así es. Son personas que están altamente especializadas en sus sectores, en las áreas donde está distribuida Exacto. la inversión. Y eso es lo que quizás nos hace distintivo Exacto. a otras firmas en el exterior. Exacto. Compártanos sobre Sí, yo quería, es importante que se entienda, y obviamente esto es un podcast donde solamente es audio. Si tuviera un PowerPoint, lo pudiera dibujar mejor, pero imagínense que esto es lo que es un gran fondo, ¿no es verdad? Donde tenemos el mandato, para que ustedes sepan, el mandato de inversión en la región NOLA, ¿no es verdad? Que es el norte de Latinoamérica, que tradicionalmente incluye a México, pero nosotros no incluimos México, no tenemos mandato de inversión en México, porque nosotros vemos que México está más alineado hacia los Estados Unidos, al mercado NAFTA, o yo no sé cómo que le dicen hoy en día. Trump le cambió el nombre al acuerdo, no sé. Sí. Nosotros somos básicamente Centroamérica, el Caribe, que incluye el Caribe inglés, DERECAFTA, le digo yo. Y incluimos la parte norte de Sudamérica, incluyendo las Guyanas, incluyendo Colombia, incluyendo también Ecuador y Perú. Pero no incluimos Brasil, porque Brasil es un mundo aparte, eso es parte de Sudamérica, bueno, ni es parte de Sudamérica, es un continente en sí. Entonces, eso es el lugar geográfico donde estamos enfocados. Entonces, ¿qué pasa? El fondo NOLA, que es el gran fondo donde están todas las inversiones, está segmentado en 10 diferentes mini fondos, baby NOLAs, le decimos nosotros. Y cada uno de esos mini fondos está gestionado por un gestor afiliado a nosotros, especializado por sector. Tenemos, por ejemplo, uno que maneja energía, generación de energía, otro que maneja agroindustria, otro materiales de construcción, otro los medios, otro alimentos y bebidas, y después otro instituciones financieras. Entonces, esos 10 fondos, ¿no verdad?, tienen unos gestores especializados que trabajan con nosotros. Entonces, ahí es que está, como dice Karina, donde nosotros vemos el talento. Nosotros tratamos de buscar el mejor talento para la gestión de esos fondos en las gestoras afiliadas, las cogestoras, y también en Inicia. Al final, señores, nosotros lo que somos un gestor de talento, porque el talento es que gestiona las empresas. Y obviamente en muchos casos tenemos un involucramiento bastante valga la redundancia, un involucramiento involucrado en lo que es seleccionar los talentos de las empresas. Entonces, nosotros lo hacemos así. También es muy importante la educación. Ustedes me han visto a mí, han visto a mi hermana Amelia, siempre muy involucrada en el sector de educación. Esa es una de las 10 plataformas Inicia Educación, que trata de impactar lo que es el sector educativo en la República Dominicana, porque al final, si no hay educación, señores, no hay talento, y si no hay talento, no hay empresa, y si no hay empresa, no hay país, si no hay país, bueno, cerremos la puerta y el primero que cierre la puerta, que se lleve, que apague la luz. Entonces, al final, esa es la idea de Inicia, es una firma de talento al firmar, y de crear valor que trasciende. Estás escuchando Iniciando con Felipe Vicini en Inicia el Podcast, con Felipe Vicini, socio y presidente ejecutivo de Inicia, en conversación con una servidora, Karina Mancebo, directora de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Inicia. De hecho, hablando de esa estructuración, de ese proceso de talento, de los fondos y demás, muchas personas se preguntan que cómo toma Inicia, a través de sus diferentes comités de estrategia de inversión, la decisión de invertir o no en un negocio, por ejemplo, en un negocio inicial, en una exploración. Y ahí hay un llamado término que utilizamos internamente como el acid testing. Exacto. Para ver dónde hay potencial. Cuéntenos un poco sobre ese proceso. Es increíble que la generación anterior venía alguien con una idea y le decían que sí o le decían que no, pero no se enfocaban algo en el talento porque pensaban que el emprendedor pudiera haberlo hecho. Pero a veces nos hemos dado cuenta que un emprendedor o una persona que tiene una excelente idea es muy bueno formando la compañía al principio, pero ya cuando la compañía crece, o cuando la firma crece, o cuando la empresa crece, se le hace muy difícil gestionarla. Entonces, nosotros obviamente hemos cometido errores, no somos perfectos, y desafortunadamente a veces la idea en el pasado se nos apoderaba
y nos entusiasmábamos, pero entonces hacíamos el proyecto, pero el talento no estaba ahí. Entonces, la gran pregunta que se hace es, ¿quién es el talento que va a gestionar y que va a ejecutar la idea? Si no se tiene, nosotros ya señores, le hemos dicho que no a muchas cosas que pudieran haber sido interesantes, pero no hemos dado cuenta que nos hemos quemado brutalmente en algunos casos cuando el talento no está ahí. Y cuando ese talento no tiene el profundo conocimiento Exacto. que se requiere de la región Sí. y también del negocio, Sí, del sector. eso es así. Y déjenme decirles, señores, este país tiene, a mí lo que me sorprende es que tiene mucha gente inteligente, mucha gente creativa. Y creo que ya estamos seguimos obviamente evolucionando. Ya tenemos aquí, señores, gente que puede competir con los talentos de muchos países. Entonces lo que tenemos, y sabemos que muchos de esos talentos están fuera del país, y lo que tenemos que hacer es tratar de que esa gente vuelva al país y vuelva aquí, porque no podemos permitirnos esa fuga de cerebro. Que está muy de moda, de hecho, en toda la región de América pero Latina. yo creo que yo he visto un cambio recientemente que muchos de los cerebros estamos tratando de lograr convencer que esos cerebros vuelvan, porque deberían de haber oportunidades aquí. Así que creemos que un país que apuesta a su gente, en su talento, es capaz de crecer y de desarrollarse de una manera más rápida y próspera. De hecho, de ahí lo transversal que tiene el sector educativo y todo el trabajo que se hace a través de este fondo. Exacto. Y a propósito, usted mencionaba los países que componen la región NOLA. Sí. ¿Por qué se decide como un mandato que fuera NOLA y no otro tipo de región? Por ejemplo, en otro continente y demás. Bueno. ¿Por qué la región NOLA? Primero, obviamente, todo es local. Dicen que la política es local al final. En nuestro patio, son nuestros vecinos. Entonces, no tiene lógica irse a Asia, o irse a Australia, o irse inclusive a Europa o a los Estados Unidos cuando tenemos un jardín fértil aquí. De hecho, muchos prefieren irse a Estados Unidos. Claro, pero al final, señores, tiene sus vicisitudes. El mercado, obviamente, americano es mucho más líquido, diferente del mercado latinoamericano. Pero lo que pasa también es que muchos fondos, muchos inversionistas no están viendo Latinoamérica como un potencial. Si no lo ven, las grandes firmas, los grandes fondos ven a Latinoamérica como un apéndice de otra estrategia mucho más grande. Entonces, lo que hacen es tirarle el dinero y entonces cuando no funciona se disgustan, salen, se van por 5 o 6 años, se pone de moda otra vez, vuelven y le tiran otra cantidad de dinero. Entonces se repite ese círculo no tan virtuoso. Entonces nosotros obviamente creemos que hay muchas oportunidades en Latinoamérica. Tenemos un estómago un poco más alto de riesgo, obviamente riesgo calculado. Por ejemplo, a mí vino un inversionista americano y me dijo, se enteró que nosotros estábamos concluyendo una inversión en Colombia en el momento donde la situación política y el futuro político no estaba muy claro, y me dijeron, ¿y cómo ustedes se van a volver locos? Usted es tan loco de meter qué sé yo cuánto en un mercado de incertidumbre. Yo le dije, bueno, mira, nosotros les repetí lo que yo siempre digo, les repetí que nosotros invertimos en nuestro corto plazo son 25 años. Así que un gobierno de 4 años en 25 años, imagínate. Eso es corto plazo, eso pero nuestro largo plazo. Entonces, que si yo me pongo a calcular si voy a invertir porque me gusta el gobierno A o el gobierno B de un país o el gobierno C, no voy a invertir nunca. Correcto. Entonces, para eso mejor lo pongo en un money market o en qué sé yo, en la bolsa de valores de los Estados Unidos, pero al final eso no es el riesgo que yo quiero asumir. Entonces, él lo entendió y dijo, wow, qué interesante. Entonces nosotros obviamente estamos aquí y lo que le dije, mira, será riesgoso la inversión, pero lo que hay que hacer aquí es cerrar la compuerta del barco y pasar el huracán. El huracán se va. Y al final, en ese país donde invertimos, donde hay se percibe ciertos riesgos políticos, ciertos riesgos complicados, la situación está bien. Obviamente es más divertido porque hay que ser más creativo, pero eso es parte de nuestro pan de cada día. No son mercados perfectos, pero por eso estamos. Porque no hay otra persona, digo, hay otras personas que están, pero no están. Y hemos hablado de decisión de activo, decisión de región. Ahora hablemos un poco de la decisión del sector. Uh-huh. ¿Por qué invertimos en estos sectores? ¿Hacia dónde estamos mirando de hecho a futuro? ¿Dónde estaría explorando también la firma en términos de inversión? Pero hablemos un poco de lo que hay hoy en día en términos de sector. Mira, yo creo que la idea es de tratar de diversificar
la economía, obviamente. No los seleccionamos los proyectos no solo porque ofrecen un retorno financiero sólido, sino porque también tienen el potencial de hacer contribuciones significativas al bienestar social ambiental de nuestras comunidades. Por ejemplo, energías renovables, bienes raíces, generación de contenido y de comunicación, y particularmente la industria cinematográfica. Señores, aquí era un sector de donde yo me pasé 30 años trabajando, y era un sector que era muy informal, un sector donde todo se hacía debajo de la mesa, y yo creo que la nueva ley, ya no nueva ley, pero la ley cinematográfica ha creado muchos beneficios, ha formalizado a los productores, a los técnicos. Tenemos casi, aquí la idea era obviamente traer las grandes producciones, porque este país tiene una vocación cinematográfica, la ha tenido desde hace 30, 50 años, pero queríamos formalizarla. Entonces se hizo el proyecto del estudio. Hoy Pinewood hasta el 30 de junio, será Atlántica después, donde construimos estas facilidades, que es básicamente una infraestructura de alquiler. Entonces, señores, hemos creado y se han entrenado aquí una cantidad de técnicos, donde ya las producciones grandes que vienen, estoy hablando de producciones de $100 millones, ven y dicen que no tienen que traer a los técnicos de allá de Los Ángeles o de Europa, donde sea, sino porque lo pueden suplir con técnicos aquí. De hecho, usted recuerda... Técnicos de aquí, de República Dominicana. El 80% de un crew cinematográfico hoy en día es dominicano. ¿Cuál es el próximo paso? Que los jefes de departamento, sea el director de fotografía o el diseñador de producción o qué sé yo cuánto, toda esa gente ya sean dominicanos. Pero vamos a llegar ahí poco a poco. Que los jefes de departamento, tenemos el segundo rango ya es dominicano. Tenemos aquí los mejores buzos para hacer películas debajo del agua en el tanque. Vinieron aquí una vez y trajeron unos buzos súper expertos de allá de Hollywood. Y entonces, cuando vieron a los de aquí, dijeron, no, manden a los americanos para su casa. Y los de aquí, señores, aquí tenemos gente muy talentosa. Entonces, ese es el tipo de diversificación de talento que queremos crear en República Dominicana, porque aquí hay carpinteros. Ayer estaba yo viendo un reporte. Carpinteros, electricistas, que son no necesariamente de la industria, pero que se pueden entrenar y se han entrenado para trabajar en la industria, haciéndole un training, un cambio de chip, vamos a llamarle, pero siguen siendo carpinteros y electricistas y mecánicos, lo que tú quieras, y ganan de 4, 5, 6 veces más de lo que ganarían en un trabajo. Y eso es básicamente una estrategia vocacional. Entonces, eso, al final, mejora el país, mejora el potencial del país, y además el cine está atado al turismo, que es nuestra industria principal ahora mismo. Totalmente. Por ahí vamos. Esa es la idea. Eso es un ejemplo de muchos que queremos hacer. Queremos hacer proyectos nuevos para entonces poder convertirnos en un jugador regional. Totalmente. De hecho, esta es de las industrias que generan un encadenamiento productivo a lo largo de todo lo que implica una sola producción, que no es solo un crew interno, sino también todo el que participa, como usted mencionaba. Aquí hay 6 o 7 compañías extranjeras que se han establecido, que ofrecen servicios, equipos, que han venido de fuera y se han establecido aquí, han invertido una cantidad de dinero. Y además hay muchos emprendedores dominicanos que tienen su compañía o de efectos especiales o de sonido, de lo que sea, o de transporte, que se han encadenado ahí. Podemos seguir creciendo. Ahora sé que hay otro proyecto en la costa norte que quieren hacer otro estudio. Bienvenidos, señores. Ojalá no tener uno, ojalá tener 10 estudios aquí. Y que esto sea una meca regional. La gran competencia con nosotros, Colombia, sí, es la gran competencia. Y nosotros aquí tenemos más variedad y más, yo creo que más talento, me atrevo a decir, que muchas de las cosas en Colombia. Señores, tenemos 3 aeropuertos. Tenemos el aeropuerto más grande del Caribe, más activo, que está a 1 hora y cuarto de los estudios en Juan Dolio, el aeropuerto de Punta Cana, que te conecta donde quiera en el mundo. Tenemos el aeropuerto de las Américas, que está a 25 minutos, y tenemos el aeropuerto de las Romanas, que está a 1 hora. A 1 hora 45 minutos de los estudios. Entonces, estamos colocados en el sitio ideal para hacer producciones. La logística aquí es envidiable, señores. Aquí hay 7 o 8 de los microclimas del mundo: desierto, jungla, agua, mar,
hasta en la montaña tú Frío, puedes, clima Suiza frío, y cosas claro. y lo que sea. Entonces, señores, en un radio de 2 horas, tú puedes hacer una película hasta en Europa, que se desarrolla en Europa. Y hoy con efectos especiales, viejo, tú puedes hasta duplicar lo que tú quieras. Y eso, que eso es en términos de talento, de Así es. ecosistema, de ubicación geográfica estratégica. Y ahí también sumarle a que somos los únicos en la región que tenemos una de las instalaciones más envidiadas con el water tank. Así es. Es el tanque más grande creo que de la costa este y cuidado de las Américas. Aunque el de México dicen el que está activo. Bueno, y hablando de todo un poco también, dirigiendo un poco la atención sobre eso que nos caracteriza bastante, que es la sostenibilidad como parte de la toma de decisión al momento de gestionar o de invertir y de nuestra influencia que podemos ejercer, como usted mencionaba anteriormente, según nuestro capital accionario en cada uno de estos activos. Háblenos un poco sobre cómo se decide esa inversión también enfocada en lo que son los principios de inversión responsable, los ESG. ¿Por qué esto es importante? O sea, la gente habla mucho de ESG, que son 3 criterios: medioambiental, social, gobernanza. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué mira, profundizamos? Es importante primero, yo creo que por el carácter de que hagamos inversiones que sean socialmente responsables. Se habla mucho del cambio climático, de la contaminación, que está todo junto. Bueno, yo no sé si realmente nosotros estamos afectando el cambio o el cambio no está afectando a nosotros. No voy a entrar en esa discusión, es una discusión. Yo tengo mis ideas muy propias, pero no son importantes. Lo importante es que hay que implementar un programa de ESG y eso tiene que ser uno de los pilares de riesgo que se analizan cuando se hace una inversión, porque ya muchos bancos por ejemplo, tú quieres abrir una planta de carbón, no te van a dar el financiamiento. Tú quieres hacer un desarrollo turístico, un desarrollo de habitacional en un área que afecte a algo, lo van a pensar 2 o 3 veces. Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo en consideración. Lo único que tenemos que tener cuidado es que eso no se convierta en un obstáculo, donde te paren un proyecto por que no. Señores, siempre hay forma de hacer las cosas. Y obviamente uno no va a invertir para destruir el planeta, no va a invertir para causar daño, porque entonces si no estamos en nada. Entonces, obviamente, esos factores son importantes porque representan un riesgo, como cuando se hace cualquier inversión, se ven los riesgos legales, los riesgos políticos. Si estamos en un país donde hay alta tendencia a posibles riesgos políticos, riesgos financieros, obviamente. Y obviamente yo creo que el de sostenibilidad es algo que hay que incluirlo y se incluye. Nosotros, de hecho, tenemos ya un barómetro, una herramienta interna donde se analizan esos riesgos. Hay algunos que tienen unos altos riesgos, por ejemplo, una mina en algún lado, tú lo piensas 3 o 4 veces o cómo se pueden mitigar los riesgos. Yo soy de la persona que creo que toda inversión cada inversionista tiene una tolerancia de riesgo y hay algunos riesgos que se podrán mitigar totalmente, otros no se podrán mitigar y entonces ahí uno tendrá que tomar la decisión si hace o no hace la inversión. Si el riesgo de sostenibilidad es muy grande, entonces no se hace la inversión. De hecho, de ahí lo importante de que hemos apelado a la autorregulación, de contar nosotros con nuestros propios criterios, con nuestras propias mediciones que nos permitan a nosotros mitigar los riesgos antes que los de afuera pues nos levanten la voz de alerta, sino que internamente lo manejamos. Estás escuchando Inicia el Podcast, conversaciones que trascienden. Ya estamos llegando casi al final de este podcast y de esta entrevista, pero antes quisiera enfocar la atención en 2 temas sumamente importantes y que de hecho lo exploraremos más adelante en los futuros episodios que tendremos, y es el tema del deporte, que es un tema que sabemos que le apasiona bastante, que tiene un corte social y transversal sumamente importante, incluso en los negocios y en la sostenibilidad de un país. Y por eso quisiera preguntarle, ¿por qué Creso, creando sueños olímpicos para don Felipe? Bueno, esto es un cuento que yo he repetido muchas veces, pero yo asumo que cuando alguien está oyendo un programa, nunca lo ha oído o lo está oyendo por primera vez, así que me disculpan si estoy siendo un poco repetitivo. Esto es algo que me apasiona y yo les voy a confesar algo. Cuando yo hice mi plan de carrera hace 30 años, si se podía decir, y tuve que cambiar carrera, y he cambiado carrera varias veces, en mi radar no estaba
el deporte. Estaba, pero no estaba, me gustaba, yo veía los juegos. Y la verdad que yo llegué al movimiento olímpico, me considero ya un miembro formal del movimiento olímpico, me considero promotor del movimiento olímpico. No está en mi plan de carrera. Embajador del movimiento olímpico. Si tú me hubieras dicho que yo hubiera estado en un comité ejecutivo de una organización deportiva como lo que es Centro Caribe Sports, o qué sé yo, o presidente del comité de mercadeo del centro, yo hubiera dicho hace 10 años, 15 años, usted está loco, yo no tengo nada que buscar, ahí yo no sé nada. Pero mira, nosotros llegamos y fundamos Creso por una inquietud que teníamos dentro de Inicia en el año 2008, cuando recién concluyeron los Juegos de Beijing del 2008, donde obtuvimos 2 medallas, una de oro en boxeo, Félix Díaz, que le dio una trompa al tipo, lo topó, y la segunda de Gaby Mercedes en taekwondo de plata. Nosotros vimos un artículo, fue una columna en The Economist, que salió donde ellos rankearon a los ganadores de los Juegos Olímpicos por medalla, pero no por cantidad de medallas, sino un análisis económico del per cápita, poder adquisitivo y la inversión que se hacía en deporte. Entonces ellos pusieron los top 10, entre los top 10 estaba República Dominicana. Y nosotros dijimos, pero wow, increíble, con 2 medallas, cuando tú tenías países que habían ganado 50, 60, 70 medallas, y República Dominicana está en el top 10. Nosotros nos pusimos a indagar y llegamos a la conclusión, número 1, que ¿qué pasaría? Vamos a hacer un experimento. ¿Qué pasaría si nosotros realmente apropiábamos una serie de fondos y se dirigían directamente a los atletas para que los atletas se enfocaran realmente y no tendrían que preocuparse de dónde iba a venir el financiamiento para su carrera, trayectoria deportiva? Porque lo que pasa es, déjame decirte algo, el gobierno aporta, el gobierno quiere aportar, Sí. El Ministerio de Deportes lo quiere hacer. Pero, señores, la realidad económica de nosotros es que hay prioridades y hay prioridades. El gobierno quisiera cumplir con todo el mundo, pero no puede porque el arca y la tesorería es finita. Entonces, desafortunadamente, no por política, sino yo creo que por realidad económica, los fondos a veces no llegan a tiempo. Y este tipo de inversión se tiene que hacer muy a largo plazo. La carrera deportiva de un atleta no es tú mandarle el dinero 2 semanas antes de los juegos, no es mandársela 2 años antes de los juegos para que se pueda preparar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eso a veces limitaba a que muchos de nuestros atletas no fueran a foguearse y no fueran a competir internacionalmente contra la gente que ellos iban a verse en los juegos. Entonces, nosotros empezamos a preguntarnos si podíamos realmente impactar el desarrollo de estos deportistas, ¿no verdad? Dándole el tiempo y el planeamiento que ellos necesitaban. Entonces, ¿qué pasó? Yo me le acerqué a Luisín Mejía, pues yo lo conocía de su trayectoria de publicidad, yo trabajé muchísimos anuncios. Le dije, mira, Luisín, ¿qué tú piensas de esto? Y él me dijo, sí, wow, qué buena idea, excelente, cúnchule. Y entonces yo le dije, Luisín, entonces tú vas a ser presidente de esta organización. Y ahí me dijo, no. Si yo meto esto dentro del seno del Comité Olímpico o dentro de cualquier otra organización, esto se va a caer, no va a funcionar. Esto tiene que estar liderado por el sector privado, porque ustedes primero son los que están poniendo el dinero y ustedes son los que nos van a rendir cuenta. Nosotros le vamos a tener que rendir cuenta a ustedes. Y yo dije, ok, entendido. Y entonces así fue que empezamos. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos que hablar con el Ministerio de Deportes y en ese momento yo le comuniqué a la entonces ministro de Deportes que nosotros no íbamos a sustituirlo a ellos. Nosotros, de hecho, que ellos se llevaran toda la gloria y que salieran en todas las... A mí no me interesa salir, ustedes me conocen, no me interesaba salir en fotografía. Ustedes se llevan la gloria, se llevan todo, el Comité Olímpico. Entonces, la idea era de que formáramos un acuerdo tripartito, las 3 patas de la mesa, como le digo yo, donde el Comité Olímpico era una pata muy importante porque las federaciones son miembros del Comité Olímpico y ellos es lo que iban a ejecutar los programas. Obviamente el ministerio a través de su financiamiento de los atletas y nosotros. Y nosotros no íbamos, cada uno iba a ser un complemento del otro.
íbamos a trabajar los tres en conjunto para tener una política clara de hacia dónde íbamos a ir. Así fue. Y funcionó muy bien y ha funcionado muy bien. Y lo increíble es que muchos de estos atletas hoy van a competencia y conocen a todos los competidores. Porque ya han entrenado, en muchos casos han entrenado con ellos juntos y se han dado estrallados, patadas, trompadas, lo que tú quieras. Y ya se conocen y van sin miedo a la competencia, porque lo más fatal para un atleta es llegar a una competencia y no conocer a nadie. Y déjeme decirte, la competencia entre atletas es dura y usan métodos psicológicos para descalificar al otro. Cuando nosotros llegamos a una competencia por primera vez en gimnasia, en los Juegos, creo que fueron los Juegos de Londres, lo que nuestros atletas tuvieron que pasar de parte de estos otros atletas que ya eran veteranos. ¿Qué hace República Dominicana? ¿Qué usted es gimnasia? ¿Qué es eso? Señores, eso no es duro. Pero hoy en día van con el pecho alto, con la bandera dominicana, y eso es. Además, todos estos atletas, señores, son líderes naturales. Para tú ser un atleta, tú tienes que tener calidad de liderazgo. Y eso es lo que necesitamos en nuestro país. Nosotros andamos buscando líderes siempre. Y modelos positivos para la juventud. Entonces, ellos tienen que ser modelos positivos para la juventud. ¿Y cómo lo son? No es solamente que den patada y que se ganen medallas. Eso es lo cuantitativo. Es que estudien. Todo atleta en Creso o tiene que estudiar o ha completado sus estudios. Que estén en cosas. Y eventualmente la idea, que ya tenemos la primera camada, ya tenemos 10 o 12 personas que sean atletas, que se han graduado de Creso. Cuando digo graduado, no salen de la organización porque una vez Creso, siempre Creso, pero han evolucionado su carrera postatlética. Porque ese era otro problema. Los atletas, ¿qué pasaba con los atletas después de la carrera? Muchos caían en el olvido, señores. Aquí muy poca gente sabe que nuestro primer medallista olímpico, Pedro Julio Nolasco, en los Juegos de Los Ángeles del 1984, se ganó una medalla de bronce. Fue la única medalla que tuvimos por 20 y pico de años. El pobre señor murió asesinado. Wow. Porque se le metieron en la casa de él a los 10 años, qué señor. Y lo mataron. Nunca hubo un proceso de transición. No creo que hubo un proceso de transición. No sé, no conozco la historia. Nosotros queríamos que estos ciudadanos dominicanos, atletas, tuvieran una vida postatlética productiva. Y entonces ustedes saben que algunos de ellos son emprendedores, señores. Tienen su compañía, tienen su firma. Gaby Mercedes tiene un picapollo ahí en su pueblo. Pero un restaurante grande, señores, y fue con ayuda porque se graduó. Él también es coronel en la policía, señores. Entonces ese es el tipo de modelo positivo que queremos. Luisito Pía es podcaster igual que ustedes aquí. Entonces, señores, ese es el tipo de ciudadano ejemplar que queremos y que queremos que la juventud emule. Eso es muy importante. Entonces, obviamente, educación y deporte para nosotros van juntos. Son parte de la misma... de todo. El fundador de los Juegos Olímpicos modernos, el Barón de Coubertin, era educador. Él venía del mundo de la educación. Entonces, es natural que estemos ahí. Si estamos en educación, tenemos una plataforma de educación, el deporte es importante. Así que eso es, creo que en resumida cuentas es algo de lo de Creso. Claro, espero que no lo haya aburrido con eso. Para nada. Al final, todo esto del deporte y la educación tiene un valor transversal que permite la sostenibilidad incluso de un país en términos de su productividad, de su desarrollo y de su crecimiento. Todo al final impacta, porque es donde se generan esos talentos, de donde salen y donde se coloca a República Dominicana en otra perspectiva diferente a la que podemos ser conocidos en el exterior. De hecho, y aquí con algo muy interesante y conectando la idea de esta estrategia de comunicación que estamos teniendo hoy en día con el deporte también, por muchas razones que conocemos y en términos incluso de las inversiones que tenemos, usted es un fanático ejemplar y principal de los Leones del Escogido. Somos socios de los Leones. Somos socios de los Leones del Escogido. Que, por cierto,
cuando nosotros compramos el equipo, yo no me tuve que cambiar de... Usted siempre fue fanático Siempre de los Leones del he sido Escogido. escogidista desde el año 1967. El primer fanático, pudiéramos decir. Bueno. Y de hecho, eso lo podemos ver y lo apreciamos constantemente todo su equipo y quienes le seguimos en las redes sociales. Lo cual debo decir que es una ventana por la cual hemos visto que usted expresa sus opiniones a través de los tweets y dice las cosas que son importantes en términos de tendencia, no solo del deporte, también en otros aspectos, incluso a nuestros amigos beisbolistas de los Tigres del Licey, llamándolos los gatitos. Los vecinos. Y los vecinos también. Y dicho esto, y las redes sociales, y don Felipe, ¿cómo usted expresa esas opiniones y pensamientos a través de las redes sociales que lo hace de manera muy frecuente? ¿Por qué? Mira, déjame decirte algo. Ustedes, mis asesores en comunicación, fueron los que me dijeron que yo tenía que empezar a tuitear. Entonces, después que empiezo a tuitear, se quejan de que me pongo, que empiezo a tuitear demasiado o que digo cosas que no debería decir, señores. Entonces yo he decidido tomar una política muy clara. Yo nada más voy a... Los que van a meterse en el tweet a de que ver consejos empresariales o el gurú de los negocios, olvídense de eso, señores. Hay gente que lo hace mejor que yo en Twitter, que lo tiene canales de YouTube. Yo no soy un gurú empresarial. Si me preguntan, yo les puedo dar mi experiencia, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo tomé una decisión muy clara hace como cuando me metí en problemas con alguien, yo no sé, ustedes me echaron un boche, mira ahí a Alexi y a Angie riéndose y tirándome puya. Ellos se ponían histéricos cuando yo salí y le echaba un boche a alguien, porque una cuestión que vamos a estar claros, si a mí me insultan personalmente o insultan a mi familia, yo no me voy a quedar callado, yo le voy a tirar un fundazo. Entonces, para no tirar fundazos, decidí hace como 6 o 7 años, 5 o 6 años, irme a lo más neutral y algo que no es controversial, que es el deporte. Si usted ve mi tweet, yo hablo del movimiento olímpico, hablo del béisbol. De vez en cuando pongo cositas empresariales ahí de amigos y hablo del tiempo, de los huracanes, eso es también un hobby mío, del cine, pero no me van a ver hablando raramente de política, no hablo de cuestiones controversiales, porque no hay necesidad. Y entonces no voy tampoco a dar consejos a la gente. Yo no soy ¿quién soy yo para estar diciéndole a la gente cómo hacer las cosas? Entonces, yo he decidido hablar sobre el béisbol, sobre mis queridos vecinos, los gatitos, que los amo a todos porque lo conozco a toda la directiva, son buenos amigos, son nuestros rivales. Y es una rivalidad, señores, amistosa. Desafortunadamente alguna gente lo toma como muy, muy personal, pero tenemos el Club de los Cuerderos ahí en Twitter, donde el querido gurú, mentor, uno de mis mentores en el deporte, Roosevelt Cobra Manzaneri, fue el que empezó con la cuerda y yo le seguí. Y entonces ahora creo que está Chanel Mateo, no sé, ahora que es el que lo hemos designado como el presidente del grupo. Vamos a ver si él va a seguir ahora. Y la idea, señores, es generar interés, es sano. A veces yo sé que nos pasamos un poco, se pone un poco personal, pero yo lo que quiero es generar interés ahí hay aguilucho, ahí hay escogidita, ahí hay liceíta, ahí hay de todo. Entonces la idea es de crear este grupo y darnos cuerda, señores. Al final es para generar interés en nuestro deporte nacional. Esa es mi idea y no es una estrategia pensada. Y obviamente la idea es de crear buen vibe. Ya en agosto, ¿cuándo vamos a empezar la cuerda? Entonces a veces le digo, no me den cuerda porque estoy en olímpico ahora mismo. Entonces, cuando estamos en clasificatoria. Entonces, nada, esa es la idea. No es un tweet oficial de Inicia, es un tweet más bien de personal. El Twitter es para yo decir lo que yo quiera, aunque ustedes me controlan demasiado a veces. No, y de hecho lo agradecemos el hecho de que usted como socio y presidente ejecutivo desde su cuenta personal tome el tiempo para expresar sus opiniones. Porque hay gente que dice que no debería de hacer eso, que debería de ser más corporativo. Pero nada, pero sus asesores le dicen personalidad, que sí. El que no le gusta, que no me lea. Bueno, le digo yo a gente que me critique y que le digo yo, pero ¿para qué tú me estás siguiendo? Entonces, ¿para qué tú me estás siguiendo? Si tú no quieres leer lo que yo digo.
Así que nada, eso es mi Twitter. En Instagram estoy de vez en cuando, pero es que Instagram es más difícil. Yo no pongo fotos, a mí no me gusta, yo soy muy privado. Es una audiencia diferente. Es diferente. Es diferente. Pero sigamos en Twitter, don Felipe, hasta ahora. No nos salgamos de ahí, que usted va excelente y nos encanta su personalidad, como usted es muy genuino. Medio Haragán últimamente, no he puesto muchas cosas. Ya se activó. Ahora con los Juegos Olímpicos me imagino que se activará más. Muchísimas gracias, don Felipe. Gracias a ti. Por acompañarnos. Por no fusilarme. A usted, por acompañarnos y siempre decirnos que sí en nuestras ideas y de ser el primer invitado en este Inicia el Podcast, que de aquí en lo adelante pues plasmará más historias y tendremos, como veremos, cómo las voces de quienes ejemplifican lo que es el ecosistema Inicia pues tomará vida a través de este podcast. Yo estoy seguro que te vas a encontrar gente más interesante que yo. Bueno, eso será un reto para los que vengan. A nuestros oyentes, sigan con nosotros en los próximos episodios de Inicia el Podcast, conversaciones que trascienden. Y gracias por oírnos. Gracias. Gracias por escuchar Iniciando con Felipe Vicini, un viaje a través de la evolución de Inicia, su legado y filosofía de inversión. Hoy en conversación con Felipe Vicini, socio y presidente ejecutivo de Inicia. Encuentra más información sobre Inicia en inicia.com. No te pierdas el próximo episodio de la serie La Colección, el libro más allá del texto, un viaje con las historias detrás de las publicaciones de Colección Inicia. En el próximo episodio nos acompañan Luisito Pie, medallista olímpico en Taekwondo, y Alejandra Ibar, nadadora paralímpica, quienes darán vida al texto del libro Glorias y su trascendencia para el movimiento olímpico. Suscríbete a nuestros canales de Apple Podcasts, Spotify y YouTube para seguir escuchando los episodios de Inicia el Podcast. Y continúa la conversación en nuestras redes sociales @IniciaOficial. Inicia el Podcast. Conversaciones que trascienden. Hasta la próxima.